Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Lamentaciones capítulo 3. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, te alabamos, te glorificamos, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu, que el Santo Consolador supla todas nuestras deficiencias y nos conceda la sabiduría para asimilar las verdades de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Lamentaciones 3 es un poema de acróstico triple, es decir, cada letra del alfabeto hebreo es el comienzo de 3 versículos sucesivos en orden alfabético. Este salmo puede entenderse como la experiencia personal del profeta o la personificación de lo que toda Judá está experimentando. Hay expresiones de dolor profundo y hay un mensaje de esperanza y una oración de contrición y de solicitud de venganza contra los enemigos del pueblo de Dios. La primera parte de este capítulo es un poema que muestra el profundo dolor y una expresión de los fieles que sienten pena o disgusto ante las calamidades que le han sobrevenido. Esto va desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Esta sección se muestra el dolor experimentado al ver la destrucción que vino sobre Jerusalén. Miremos los versículos 1 al 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su indignación. Él me ha ungido y conducido en tinieblas y no en luz. Ciertamente todo el día ha vuelto y revuelto su mano contra mí. La primera pregunta a resolver es: ¿quién es el hombre? Algunos afirman que esta primera parte es el lamento del mismo profeta sobre lo que está pasando. Él era un hombre feliz hasta que vino la destrucción de mi pueblo. Pero otros comentadores se basan en el contexto y afirman que, como en los capítulos anteriores había ocurrido, la ciudad personifica a alguien que está clamando. Lo cierto es que el versículo describe la severidad de los castigos divinos al referirse al látigo de su indignación. En el Antiguo Testamento se emplea la figura del látigo, un azote o una vara para referirse a un instrumento de castigo. Para Jeremías, los castigos de Dios son correcciones, disciplinas, manifestaciones de su amante cuidado para con su pueblo a fin de que se vuelva a él con un corazón sincero. El profeta ahora siente que el Señor volvió su mano contra el pueblo, enviándoles diversos tipos de castigo: enfermedad, asedio, tinieblas, prisión o también la fiera que acecha al cazador. Miremos ahora los versículos 4 al 6. Él hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos, levantó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y trabajo. Me dejó en oscuridad como los que murieron hace ya mucho tiempo. El primer castigo tiene que ver con la piel, los huesos, describe un quebrantamiento profundo, pero además dice: levantó baluartes contra mí. Podría entenderse que Dios ha encerrado a su pueblo dentro de un recinto amurallado o que lo ha sitiado con máquinas de guerra, así como lo hizo Nabucodonosor cuando sitió la ciudad de Jerusalén. Pero también dice que los muertos por la invasión quedaron en la oscuridad. Y lo que ve es que en ese momento de angustia, Dios no parece escuchar el clamor. Versículos 7 al 9. Me acerco por todos lados y no puedo salir. Ha agravado mis cadenas. Aunque clamo y doy voces, Él cierra los oídos de mi oración.
Él cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Esto parece contradecir el concepto de que Dios oye y responde. Recordemos que este es un poema que va en sucesión, y al ver la angustia del pueblo, el dolor causado por el enemigo, las personas muertas, el hambre, pareciera que sus oraciones no son oídas. Pero más adelante en el poema nos muestra que Dios sí está atento al dolor de su pueblo. Muchas veces las oraciones que no parecen recibir respuesta son tan solo una prueba para ver si el suplicante está plenamente preparado para apreciar y utilizar al máximo la dádiva que ha solicitado. Este pueblo recibió varios llamados al arrepentimiento y aún ante el asedio de los babilonios no mostraron signos de querer buscar al Señor humildemente o confesar sus pecados. Ahora se dan cuenta de su error y Dios estará dispuesto a perdonar si hay verdadero arrepentimiento. Veamos los versículos 10 al 12. Fue para mí como un oso en acecho, como un león que se agazapa, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, tensó su arco y me puso por blanco de la saeta. Al fin tuvo que rendirse la realidad del castigo, ya que Jehová tensó su arco y lo puso por blanco de sus saetas. La mano vengadora de Dios cayó inexorablemente sobre la ciudad santa. En los versículos 13 al 15 se habla de la burla de las naciones sobre la caída de Jerusalén. Se compara su dolor como beber ajenjo, una bebida que es muy amarga. En los versículos 16 al 18 el sufrimiento de Israel trae un profundo dolor que se ve incluso al comer el pan, que es como comer pan con piedras. Algunos creen que en el camino a Babilonia tuvieron que hacer pan en fosos y este pan estaba lleno de arena, haciendo su consumo que este mismo fuera doloroso. Demuestra así que sus fuerzas y esperanzas desaparecieron. Este pueblo bebió la hiel, el ajenjo, es decir, su copa fue amarga. Pero el versículo 21 es un llamado a la reflexión. La lección deben aprenderla. Dice el versículo: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Las pruebas y los momentos de angustia deben llevarnos a recapacitar y aprender las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Ahora, llegamos al pináculo del libro de Lamentaciones, la explicación que el profeta da sobre las razones y los planes de Dios al traer el castigo sobre Israel, destacando el amor y la misericordia del Eterno. Esta sección va del versículo 22 al 36 y hay varios elementos que debemos considerar. Lo primero es reconocer quién es Dios. Él es el amor y misericordia. Por lo tanto, cuando obra, no lo hace por capricho, lo hace por amor. Esto que le sucede al pueblo de Israel es un castigo de Dios, pero este castigo de Dios es por amor, para salvar al pueblo, es para llevarlo a reconocer su pecado, su maldad y de así rescatarlo. Elena de White explica: Dios había demorado mucho sus castigos porque no estaba dispuesto a humillar a su pueblo escogido, pero ahora le manifestaría su desagrado como un último esfuerzo para refrenarlo en su camino de impiedad. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 165. Y más adelante ella nos muestra las intenciones de Dios cuando expresa: Dios permite que ocurran males a fin de que pueda evitarse males aún mayores que sobrevendrán. Review and Herald en el mes de abril del año 1909. Así que esto es lo que el profeta quiere que entendamos de Dios. Es un Dios lleno de amor y listo para salvar. Si esto está claro en nuestra mente, entenderemos que aún en la adversidad, como lo que está pasando a Israel, se reconoce, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aún la obra de castigo, Dios obra con misericordia en favor de su pueblo. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su carácter compasivo.
Cada día vemos la manifestación del amor de Dios al prodigarnos el aire, la vida, el agua, el sol, y a veces son cosas que damos por sentado, que aunque no se las agradezcamos a Dios, Él nos la da, porque Él es fiel y renueva su amor por nosotros cada día. Entonces, si llegamos a tener claridad en la esencia del carácter de Dios, podemos decir lo que aparece en los versículos 24 al 27. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 3 veces se repite que es bueno esperar en el Señor, y también es bueno llevar el yugo del Señor, que vivir humilde ante su presencia, aprender a perdonar y reconocer la grandeza del Señor. Es interesante que se hace resaltar la importancia de someterse valientemente a los caminos de Dios, los cuales a la larga siempre son los mejores. Por eso habla del yugo, pero este debe ser colocado desde su juventud. La persona que aprende esta lección en sus años mozos recibe una bienaventuranza especial, pues toda su vida será moldeada por una paciencia piadosa. Jeremías mismo había sido llamado siendo joven a ejercer la misión profética, llena de dificultades y pesares. Otro aspecto que se resalta son los versículos 31 al 33. Ciertamente el Señor no desechará para siempre, más bien, si Él aflige, también se compadecerá según la abundancia de su misericordia, porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre. Aquí está la clave para entender todo el libro de Lamentaciones. Aquí se revela el amor de Dios detrás de todo el sufrimiento que permite que sobrevenga sobre sus hijos. El Señor no permite la adversidad sin tener en cuenta la conducta del hombre. Si bien a veces Dios permite que sobrevenga la aflicción, también es verdad que muchas veces el hombre ocasiona el mal que le viene. Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias para evitarnos un problema mayor. Es que Dios no se place en el sufrimiento del hombre. No se goza en el dolor que viene al hombre en el resultado de su conducta. Dios ama y corrige, porque es necesario para salvar al hombre. Y termina describiendo la razón del castigo que viene sobre Israel. Esto es lo que se lee del versículo 34 al 36. Recordemos que Dios no puede aprobar la injusticia, el violar los derechos de los hombres, y tampoco le gusta la mentira. Por eso Dios obra con justicia al castigar a su pueblo. Entonces en los versículos 37 hasta el 51 es un llamado a no quejarse contra Dios. No es solo presentar ante Dios un reclamo por lo que está pasando, sino más bien, si Dios obra con amor y justicia y nadie puede determinarle qué hacer, significa que entonces debemos venir con corazón contrito para confesar nuestro pecado. Leamos los versículos 37 al 39. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? El que un hombre tenga vida es un don de Dios. Basta para recordarle que la mano divina lo conserva. Aquí el poeta emplea cierta ironía para avergonzar al que se siente tentado a quejarse en momentos de prueba. Una persona que a cada momento respira porque Dios se lo permite, ¿se atreverá a hablar en contra de la manera en que Dios dirige los asuntos del universo? Entonces lo que tenemos que hacer, dice el profeta, es revisar qué hemos hecho para que el Señor no nos perdone. Leamos los versículos 40 al 42, voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Si pecamos contra Dios y Él no quiere perdonarnos, pensemos en qué lo hemos ofendido. Dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Ante la gravedad del castigo, grande debió ser el pecado y el error cometido. Por lo tanto, el problema no es Dios, sino nosotros.
Debemos no quejarnos a Dios, sino evaluar nuestra conducta, humillarnos ante el Señor y pedir perdón sinceramente. Las aflicciones y las dificultades que a todos sobrevienen son recordatorios de que el hombre ha de escudriñar su corazón y que si descubre que sus caminos no son los que Dios quiere, pues debe modificarlos. Leámosles el versículo 43 y 44 en la traducción del lenguaje actual. Una nube envuelve a Dios, no le deja escuchar nuestra oración. Lleno de enojo, Dios nos persigue, nos destruye sin ninguna compasión. El pecado había creado una nube o como una pared por la cual las oraciones de Judá no pueden pasar. Y debido a esa rebelión, sus corazones están al servicio del pecado. Dios quiere salvarnos del pecado, pero no en nuestros pecados. Ante la rebeldía de Israel, ellos sufrirán las consecuencias de su maldad. Versículos 45 al 48. Nos has expuesto ante las naciones como si fuéramos lo peor. Fuimos la burla del enemigo. Sufrimos en carne propia los horrores de la destrucción. Cuando vi destruida mi ciudad, no pude contener las lágrimas. Este pueblo que puso su confianza en las naciones vecinas, en vez de obedecer al Señor, ahora es el hazmerreír de las naciones al verla destruida y asolada. Los horrores de la destrucción fueron terribles, algo que nunca pensaron que fuera realidad. Entonces Jeremías narra su profundo sentimiento de dolor al ver la ciudad destruida y el sufrimiento de su gente. Una oración de liberación es la expresión central de los versículos 52 al 63. El desprecio al mensaje del profeta es evidente y los recuerda en los versículos 52 al 54. Leamos. Ciertamente los que me odian sin motivo me cazaron como a un pájaro, silenciaron mi vida en la cisterna y arrojaron una piedra sobre mí. Me cubrieron las aguas por encima de la cabeza. Yo dije, he sido eliminado. La experiencia del profeta cuando fue echado al pozo, ahora es la experiencia de Israel que es echado al pozo por el enemigo en lugar oscuro y objeto de burlas. Versículos 55 al 57. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la profunda cisterna. Mi voz has oído. No escondas tu oído cuando clamo por alivio. Tú te has acercado el día en que te invoque y dijiste, no temas. Pero allí hay esperanza para una nación hundida en el pozo. Hay salvación porque cuando ella clame de corazón, el Señor vendrá y le dirá, no temas. Es decir, aquí estoy, porque aún en los abismos profundos de nuestra ingratitud o en las profundas aguas del pecado, clamamos a Dios sinceramente y Él oirá y Él vendrá en nuestro rescate. Y entonces se presenta a Dios obrando en favor de sus hijos en el versículo 58. Dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Dos cosas es el Señor para aquellos que están hundidos en el abismo. Él es abogado, nuestro defensor. Él va a presentarse como nuestro representante ante el tribunal y va a liberarnos de la prisión. Juan usa esta figura cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. El ideal es no pecar, pero si pecamos, si caemos, hay esperanza como la había para Israel si aceptamos a Cristo como nuestro Redentor. Él abogará por nosotros. Pero la segunda figura que usa el pasaje es la del Redentor. El Redentor es el pariente más cercano que venga la sangre inocente derramada o el pariente que vuelve a comprar la propiedad que ha perdido uno de sus seres queridos o el que se casa con la viuda para no borrar la descendencia del pariente muerto. Cristo es nuestro Redentor. Es quien va a defendernos, es quien va a rescatarnos de la esclavitud. Él va a hacerse a cargo de nuestra vida. Es el único que nos ama y nos salva. Y termina el capítulo 3 de Lamentaciones con una plegaria de venganza que aparece en los versículos
64 hasta el 66. Leamos. Dales, oh Señor, su retribución según la obra de sus manos. Dales endurecimiento de corazón. Venga sobre ellos tu maldición. Persíguelos, oh Señor, en tu furor y destrúyelos debajo de tus cielos. Estos versículos, además de ser una plegaria para dar retribución a las naciones malignas que destruyen al pueblo de Dios, es una profecía al castigo que Dios traerá sobre estos pueblos si no se arrepienten de su maldad. De la misma manera como el juicio de Dios fue severo con Judá, lo será también con las naciones opresoras que abusaron de su poder, que no siguieron el plan divino. Dios les pedirá cuentas, serán halladas faltos y entonces viene el destructor. Apreciado amigo y hermano, hoy hemos visto que para Dios en este momento no es imposible salvar a una persona que ha caído en el profundo abismo del pecado. No hay caso que Dios no pueda arreglar, no hay situación que no pueda aliviar. Dios puede hacerlo. Si sientes que ya no tienes arreglo, Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar tu vida. Hay esperanza para ti. Pero la única condición es si quieres. Es lo único que Dios necesita para obrar en ti. Y una vez Él comience a obrar, tú debes aferrarte a Él y avanzar. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.